Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Gracias a Dios por su patrocinio para poder hacer esta emisión, por su permiso para encomendarnos a él y que pueda llevar el provecho que se espera. Y gracias a nuestro flamante decanazo académico Turito, que está atrás de cámaras haciéndonos el favor de, bueno, no, pues es obligado como decanazo académico, no, haciéndonos el favor de esta administración. Muchas gracias, Turito. Muy bien. Ya les mandé, por decirlo así, un plan de estudio de qué es lo que viene, aunque no les mandé el detalle. Es decir, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de materialismo, está dentro del racionalismo, pero no especifico los detalles. Les doy a grosso modo los pasos de atención. Es que tengo hasta el siglo XX. ¿Sí? Y pudieron haber pensado, bueno, ¿qué pasa con el siglo XXI? Déjenme decirles, junto con mis cuates del Colegio de México, que hacemos ese tipo de quehacer para poner etiquetas en la historia a los pensamientos, a las ideologías. Ahorita estamos atorados porque la pandemia, aunque son 20 años ya de este siglo, no es gran cosa, es decir, no apenas vamos hacia la cuarta parte del siglo, pero ya podríamos elaborar ciertas tendencias. Sin embargo, y aun con la dificultad que nos da elaborar la tendencia, yo ya tengo la propia que estoy esbozando y que surge precisamente de lo que vamos a hablar ahora, pero necesito que se detenga un poco la cuestión de la pandemia y que veamos el resultado, porque es, como saben, esto es una cuestión integral, es político, social, económico, religioso, unos le dicen cosmovisión, yo le llamo religión integral, es todo lo que compone a la sociedad. Y entonces necesitamos, yo creo, unos 5 años más, necesitamos el primer cuarto de siglo para poner bien las tendencias y cómo están surgiendo continuando los pensamientos o resurgiendo algunos de atrás o saliendo unos nuevos. Entonces, en 5 años podría ser el mapeo de este siglo con su tendencia. Por lo pronto, ahorita doy un esbozo de qué estoy viendo para lo que viene desde el siglo XVIII, que es donde estamos trabajando. Bueno, entonces, con esta breve introducción empezamos. Y estoy hablando ahora del materialismo. Ahora, aquí les estoy diciendo que el racionalismo va a dar lo que es el liberalismo, va a dar lo que es el humanismo, y yo todo eso lo estoy poniendo en una sola etiqueta porque cuando daba mis clases yo noté varias cosas, entre de ellas que la gente se pierde con el exceso de etiquetas, la gente se pierde con el exceso de fechas, la gente se pierde antes. Dar las fechas por siglos es mucho más memorable y dar las olas de pensamiento aglutinadas en una sola, aunque no es exactamente lo técnico, pero da la idea. Por eso encierro todo en racionalismo, encierro liberalismo, humanismo y materialismo. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Entonces, con esas advertencias, creo que mi ponencia puede ser más memorable, más digerible y sobre todo en esto que a mí me importa mucho, el ir atando cabos desde donde empieza todo, que hablamos desde la conceptualización del cristianismo, ¿sí? Hasta esta fecha, más allá que es la tendencia, ¿no? Que eso es a mí lo que me importa mucho. Y ya saben que como denominación lo que me interesa es 2 saltos. El salto al impulso original y el salto al origen de la denominación para trazar precisamente nuestro pensamiento. Bien, entonces, sin más preámbulos, estamos en el materialismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es el contexto para que el racionalismo
con liberalismo, humanismo, procree el materialismo, o la ola que venía del racionalismo, acercándose a la playa se llama liberal, acercándose más a la playa se llama humanismo, y cuando pega en la playa se llama que moja hasta este siglo. La marejada llega hasta la arena, hasta la playa de este siglo. Recuerdo en Veracruz una vez en la playa de Chachalacas, que de Jalapa a Chachalacas es como una hora, son como 80, 100 kilómetros, porque de Jalapa al puerto de Veracruz son 120 kilómetros, y luego la gente piensa que por estar en Jalapa están en la playa, en la costa, ¿no? Jalapa es montaña, entonces se tiene que ir bajando para ir a la playa, pero recuerdo que en un norte muy fuerte, que trae viento y muchas marejadas y muchos problemas, esta famosa playa de Chachalacas, que es una muy accesible para no llegar hasta el puerto, se venció con la marejada, inundó los puestos, donde pone la gente para comer, las chocitas, las palapas, se la llevó. Así estoy ilustrando el materialismo, cómo fue tan fuerte la ola racionalista, liberal, humanista, que el materialismo sopas, llega hasta hoy día, ¿sí? Ahora, ¿qué son los ingredientes que preparan esto? Se los voy a comentar a grosso modo y voy a meter de varios momentos, pero ¿por qué llega a ser tan fuerte? Bueno, vamos a hablar de Marx. Pues sí, hablar de materialismo tenemos que hablar de Marx. Y hablar de Marx tenemos que hablar de su posición del fin de la clase media. Fíjense que cuando se habla de burguesía, la gente piensa en clase acomodada, pero no. La burguesía en su etimología y en su contexto histórico es la clase media. Estamos hablando de la desaparición de la clase media. Ahora, yo, miren, voy a decir sin decir, es decir, entre líneas, mucho de mi ponencia va a estar inferido para que entiendan los momentos presentes y vean con asombro o con miedo o con necesidad de más análisis qué está sucediendo en el mundo y en nuestro país sobre todo. Entonces, la aniquilación de la clase media. Ahora, aquí diríamos, bueno, es que empieza bien esto, ¿no? Porque pues, quiere poner a todos en un mismo nivel, pero cuidado, porque tengo que desarrollar todo esto, pero fin de la burguesía, la gente piensa, es contra los ricos. No, fin de la burguesía es el fin de la clase media. Esa es la posición del Partido Comunista y voy a decirlo un poco más adelante. ¿Qué también sucede? Bueno, aparece Nietzsche, y Nietzsche, este filósofo alemán, sale con su posición de la muerte de Dios. Dios ha muerto. Entonces, fíjense los ingredientes que empieza a ver para cocinar el materialismo, ¿sí? O por qué es tan fuerte. También la aparición de Max Planck, este físico, sobre la teoría cuántica, y ya va a ser el abuelo de la física cuántica y de toda una posición acerca de un modo nuevo de ver la vida. Y no se diga el remate con Albert Einstein y la famosa teoría de la relatividad, que fíjense que en Jalapa, mi teología, le llamé teología relativa en base a esta postura, pero es lo que les digo, nosotros conforme avancemos en el instituto y lleguemos al fin del plan de estudio que les mandé, podemos etiquetar, que es la cosa, poner etiquetas, nuestra teología. Porque en Jalapa estuvimos hace 25 años, 30, le llamé a mi quehacer teológico la teología relativa, la teología de la relatividad, por el bagaje que dejó esto. Pero ahora vamos a tener que ponerle otra etiqueta. Pero bueno, es que miren, con todo este panorama, hablando de lo último que mencioné, la manera de ver la vida cambia de la física mecánica de Newton a la física relativa de Einstein, pasando por este hombre también, por Planck, de ver diferente el mundo, de la relatividad, no solo en la física, sino de la vida, de las cosas, y ahí aún de la teología.
y la relatividad en la teología era la desmitologización de dogmas que habían venido cimentándose, como la física mecánica de Newton, dando leyes y dando dogmas, porque les digo, todas las ciencias estamos impregnadas en nuestro momento histórico, y entonces en su tiempo tuve que llamarle así, hace 30 años, por el oleaje, pero ahora va a tener que llevar otro nombre, porque aún y cuando tenemos la marejada de la relatividad, ahora con el materialismo y la utopía del socialismo, nuestra teología va a tener que llevar un añadido aparte, una etiqueta aparte, pero ya llegaremos a eso. Entonces, el fin de la clase media, la lamentada muerte de Dios, la aparición de los físicos en la teoría cuántica y en la de la relatividad, hace del humanismo una marejada impresionante, con una altura sensacional. Y vienen más efectos de esa marejada. Por ejemplo, hasta ese momento, estoy hablando de mediados del siglo XVIII, porque ya estamos en esto del avance en las etapas históricas y de las ideologías, se pensaba en la libertad individual. Estábamos diciendo, el hombre es individualista, el hombre puede expresar su libertad hasta ese momento, pero esta marejada va a dejar que ese entusiasmo de la libertad individual va a buscar más la necesidad de la seguridad, ¿sí? Se va a buscar más al sujeto colectivo, al grupo, a la comuna, ¿ok? Ahora, con esto también decimos, Kant, el pensamiento kantiano, hablaba mucho de la persona, por lo mismo, el individualismo, pero esto va a arrojar la necesidad de trabajo en equipo. Fíjense, el socialismo no aparece de trancazo, o sea, todo se va gestando. Lo que acabo de mencionar de los ingredientes alternos y estos fenómenos, el trabajo en equipo, la necesidad de la comuna, va a arrojar la siguiente ola que viene siendo arrastrada y empujada por otra ola. Y también la necesidad del progreso que se venía pensando arrojó por la influencia de Nietzsche el nihilismo. El nihilismo es la doctrina nietzscheana, tendría yo que decirle así, que es la doctrina del escepticismo, de desconfiar en cómo se ha trazado todo y en restarle valor a las cosas como venían haciéndose, pensándose, diciéndose, etcétera. Entonces, con lo que acabo de mencionar que hace una gran ola, y con esto necesitamos más seguridad que individuos, necesitamos más la comuna que la persona, necesitamos más ser escépticos y dudar de todo, viene entonces a asomarse esta tremenda ola que llega hasta la playa de hoy día, conocida como materialismo. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué trae esta ola? ¿Qué trae? Esta ola lo que trae es la queja de la especulación teológica y filosófica. Se decía, ha sido estéril, y esto también acompañado de salpicadas de ola del idealismo alemán. Entonces se decía, el idealismo pues no nos ha dejado nada, la especulación, la filosofía, la teología, en realidad no nos ha dejado nada. Necesitamos aquí ser más concretos, más tangibles, más a lo real. Podría decirse más a las necesidades que a las ideas, y entonces por eso el materialismo es una necesidad, no tanto un accidente, sino que en base a qué necesidades el materialismo va a surtir esa necesidad, va a solventarla. Ahora, con esto, y que ya es utópico pensar, reflexionar, hacer ideas, conceptos filosóficos, teológicos, se llega a la conclusión de que la ciencia natural, las ciencias naturales, ¿sí? Van a tener
que salir a escena y ser las protagonistas principales. Y pensando que el proletariado, la clase baja, estaba cansada con su cansancio, con la necesidad de lo material y el despertamiento de las ciencias naturales, pues entonces va menoscabándose la idea subjetiva, el pensamiento de reflexión y en consecuencia la religión. Pero agárrense, esto es lo más apasionante en el sentido de interés, en el sentido de interés. Cuando hoy digo apasionante no quiero decir, ay, yo me inclino por eso, sino estoy diciendo, es que es bastante interesante, pero el materialismo surgió o acompañó o patrocinó, fue patrocinado por los teólogos. Órale. Los teólogos dieron su palomita a todo este sentir. Y mira, en Bonn, en Alemania, en Tubinga, en Bonn, varias universidades donde la filosofía y la teología era la vanguardia, era lo más fuerte para estudiar, y muchos teólogos, te digo, no, ¿para qué te menciono nombres? Ni vas a tener idea al mencionártelos, por eso solo menciono a Kant, que es filósofo muy, muy popular. Pero los teólogos mismos empezaron a cuestionar la religión y el sentido de la misma. Y esto es lo que es apasionante. En su cátedra de teología, en su cátedra de Biblia, en su asistencia a la iglesia, en su quehacer de púlpito, los teólogos estaban dinámicos, más con su reflexión de carácter materialista. Entonces, van a empezar a ver que de Hegel a Marx es un tránsito accesible. Hegel, el dialéctico, ¿sí? El idealista al materialista Marx es un camino trazable. Te estoy diciendo, si vamos de Morelia a Guadalajara, es una buena autopista el materialismo. Si salgo de Hegel, un dialéctico, es decir, un pensador, un filósofo, un reflexivo, y el camino para llevarme a Marx lo veo muy transitable. Los teólogos arrancaron por la autopista pagando su peaje en las casetas con comodidad y con declaraciones tan fuertes y tan radicales como estas. Los judíos, para tener su verdadero éxodo, su libertad, tienen que estar liberados de Dios. Mira, creo que te puse Teología de la Liberación hasta el siglo XX. Vamos a ver cómo este pensamiento, yo le iba a decir utopía, pero este pensamiento va a caer en la Teología de la Liberación unos años después, de donde la libertad en la Teología de la Liberación, pero me estoy adelantando mucho, es por las armas y en independencia de Dios. Pero aquí está el semen de lo que va a llegar a ser lo otro. Es lo que te digo, nada llega por accidente o por generación espontánea, todo se viene trazando, todo se viene trazando. Algo así como cuando Turito conoció a Nati. No te creas que luego se casaron. O sea, Turito ideó todo una... No, perdón, me equivoqué. Fue al revés. Cuando Nati conoció a Turito, lo vio, empezó a hacer un trazo así de cómo atrapo a esa presa. Y entonces, no es un accidente, o sea, a lo mejor Turito dijo, oh, fue casual haberme encontrado con esta chica. No, hubo atrás toda una estratagema para llegar a él. Y lo puedo decir, porque así me pasó con Perita. Exactamente igual. Fíjate, bueno, lo de Turito y Nati es una broma, ya lo saben mis niños consentidos, pero Pera, yo ignorándolo, puso a toda la unión femenil de la primera Bautista de México. Imagínate la cantidad de
señoras, viejas aquí entre nosotros de cuates, orando por el pobre, en aquel entonces güerito, y todas las baterías enfocando, y yo caminando en el bosque, inocente, cortando las margaritas y oliendo las flores, y todo atrás con ese aparato, fíjate. Y yo... La primera que tenías. No, y se pusieron a orar con violencia. Bueno, entonces, como te estoy diciendo, nada llega por azar. Minelli puso rodilla ensangrentada, así estaban. Entonces nada llega por azar. Todo viene tejiéndose. Entonces, lo que te estoy diciendo es que empiezan a surgir estos famosos vocablos, derecha, izquierda, ¿sí? Es el momento en que empiezan a radicalizar los extremos, derecha o izquierda, y como conoces derecha, yendo al pensamiento más... es que no me gusta usar la palabra conservador, porque la palabra conservador está muy tergiversada hoy día y se entiende, sí, con cierta perversión. Pero hablemos de derecha diciendo los fundamentos, tampoco me gusta, pero vamos a decir los fundamentos, e izquierda, el progresismo, ¿sí? La capacidad de progresar. Entonces, empieza a ver dentro de la teología también esta situación en donde te quedas y la gente andaba caminando hacia el lado de la izquierda, porque empiezan a aparecer influencia hegeliana, dialéctica, los extremos, lo radical. Y bueno, la posición más radical, teológica, fue la libertad de los judíos en su éxodo de la divinidad. Agárrate. Y tú me vas a decir, oye, eso se predicaba, se escribía en las clases de teología. Pues sí. Ajá. Por eso cuando mencioné en dónde me ves hace 2 o 3 ponencias como ilustracionista en el siglo XVIII. O sea, tengo que meterle el freno y dejar el siglo XVIII, más no en el siglo XXI, ¿verdad? O sea, como contemporáneos del momento, estuviéramos hechos bolas, si te das cuenta, ¿sí? Pero el rescate de la época nos hace ver lo anterior y nos hace desmitologizar y quedarnos ahora sí con lo que conviene a nuestro momento y desechar lo otro, que eso es lo que, insisto en mi tesis, no ha sucedido en las iglesias comunes. Pero bueno, regresando a esto, la teología concluye que hay que regresar al hombre. Entonces, fíjate, el materialismo, ¿qué fuerza va a agarrar? Sí, el pensador per se, el teólogo, le está dando la razón al humanismo de que tenemos que regresar al hombre como centro del universo. Y entonces la Biblia va a perder escena contra las ciencias naturales. Estamos diciendo, la religión va a perder los rounds de la pelea, que si fue a 15 rounds, 14 rounds se los llevó por puntos las ciencias naturales. Y así entonces, una creación evolutiva. Un poquitito más adelante aparece Darwin, que Darwin tampoco fue el genio de decir ópera loca que se le prende el foco e inventa esto. No. Y de hecho Darwin, su tesis era la supervivencia de la especie fuerte, ¿no? Pero trae tendencia de la evolución adrede de todo esto, que creo que es mi mejor manera de haberlo explicado y me arrepiento de usarlo hasta hoy y no haberlo usado en mis cátedras antiguas, las olas. Eso ilustra muy bien cómo una ola hace otra y llega hasta la playa y sus efectos, ¿no? Hasta donde deja húmeda la arena. Y eso me ayuda mucho a que ustedes puedan comprenderme cómo es el trazo de las ideas, cómo una contagia a la otra, la empuja más, o cómo se van gestando. Y sí, puede ser diferente racional que liberal, al final vienen en la misma línea. Y eso es al final lo que me importa, ¿no? Sin una distinción, porque antes hice un mapa muy complejo, así como un metro de la Ciudad de México, y traía a los estudiantes todos locos con tanta etiqueta, pero creo que la ola lo explica de una manera muy sencilla y muy comprensible. Entonces,
se llega a esta posición, ¿sí? Si antes se pensó que el primer pensamiento, vaya las expresiones, el primer pensamiento era la divinidad y después el segundo pensamiento era la razón, ahora el tercer pensamiento es para el hombre y entonces se invierte. El primer pensamiento va a ser el hombre, el segundo pensamiento va a ser la razón y el último en la escala de valores va a ser acerca de la divinidad. Y estas conclusiones. Dios no creó al hombre, el hombre creó a Dios. Y fíjate, yo insistía en que Tillich, el teólogo Paul Tillich de mediados del siglo XX, un poco más antes que mediados del siglo XX, era el patrocinador de la frase. No, viene del materialismo. Adrede en estos días que estuve haciendo el repaso de mis notas, viene desde el materialismo. Aquí el materialismo fue ya el que dijo, ¿no saben qué? Y de los teólogos. No es que Dios haya creado al hombre, sino que el hombre ha creado a Dios. Porque la conclusión era la humanidad es Dios. La humanidad es Dios. Y entonces se tiene que rescatar a la humanidad para entronar la divinidad. Fíjate qué complejo, ¿no? Porque diríamos, bueno, entonces nada más están pensando en lo terreno. Efectivamente, ese es el punto. Como ya el idealismo es estéril, porque al final no trajo nada de mejoras, por decirlo así, entonces el materialismo lo va a traer. Y aquí agárrate, porque diríamos, no, pero espérate, el idealismo va a traer la ventaja de la moral. Por ejemplo, Kant, súper moralista, ¿no? Para Kant la ética, la moral son banderas importantísimas en crítica de la razón pura, en crítica de la experiencia, todo eso. La ética es un valor fundamental. El materialismo también lo va a agarrar. El materialismo va a decir, no, espérate, pero es que yo no uso la moral y la ética utópicamente o como ideas. Yo lo hago pragmáticamente porque al producir y al buscar el bienestar como primer factor, entonces fíjate las palabritas bienestar social, la gente no es mala, vamos contra los ricos, todo eso, al buen entendedor. Entonces, la conclusión es que tenemos que descartar el ideal e irnos a lo pragmático, a lo puro material y desechar así también la idea de la esterilidad de la religión y del pensamiento, porque si rescato la ética, la llevo hacia la aplicación sobre una sociedad de mejoras. Si la sociedad es de mejoras, mejora el hombre. Si mejora el hombre, mejora la divinidad, porque al fin la humanidad es divina. Y entonces tenían otro argumento, se decía, por la confianza en Dios, el hombre ha desconfiado de sí mismo, porque también era lo que se decía. Y esa era la crítica del rabino, fíjate qué interesante, hace 30 años me decía, los creyentes se conforman con vender lotes en el cielo, lo que era la idea idealista. Y yo le decía, no, pero esa era la queja y viene desde acá. El hombre, por confiar en Dios, se ha resignado a una vida mediocre. Y al fin, como lo está esperando el cielo y la gloria y todo eso, pues aquí que sea miserable, muerto, de hambre, sufrido y todos los etcéteras. Y la religión ha adormecido. ¿De dónde? Marx va a decirlo un poco más adelante, pues es el opio. La religión ha adormecido al hombre y el hombre ya no confía en sí mismo y no quiere trabajar, no quiere superarse, emplear sus recursos para tener una sociedad mejor. Y entonces la moraleja de la historia es, tenemos que desechar la religión como venía viéndose la religión. Y mira, tengo otra postura. La religión no se pudo desechar porque siempre hay un pensamiento como bandera. Y si al fin la etimología de religión es que religa, y esto hacia la divinidad, pero al final religa a cualquier cosa, entonces puede haber una religión materialista, sí, desde luego,
Y esta religión materialista, su divinidad fueron las ciencias naturales. Nada más déjenme ver qué han puesto. Ah, buenos días. Ajá. Ruido ensangrentada. Y Nati, mi Nati, mi flaquilla hermosa, ahí se está carcajeando también. Bueno, ¿qué sucede con las ciencias naturales? Sucede esto. La medicina, la fisiología, cómo funciona el organismo, la zoología, el estudio de los animalitos, la neurología, los nervios y el cerebro, todo eso, la psiquiatría, la medicina aplicada al cerebro, la química, la física, etcétera, 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 es su avivamiento. Es la época del estudio, de la dedicación, de los descubrimientos. Ahora, yo sé que no me vas a malentender. Sigue habiendo descubrimientos, por supuesto. Tenemos un virus nuevo que no soy yo, sino se llama COVID-19 y hay que aprender a combatirlo. Ok. Pero, como en la música clásica hubo un momento, siempre ha habido música clásica, bueno, desde un tiempo ha habido música clásica y compositores, pero hubo un tiempo donde los monumentos, Tchaikovsky, Beethoven, Mozart, Bach, ¿cuál es el que me gusta? Liszt, Brahms, Johannes Brahms, etc., etc., son de una época, ¿sí? Son de esa época. Ahora, ¿se sigue haciendo música clásica? Sí, por supuesto, pero la gente de esa época hizo la música clásica por excelencia, per se. Bueno, en este tiempo, las ciencias naturales tuvieron su momento. Salen los grandes inventos, los grandes descubrimientos más que inventos, los grandes descubrimientos porque se estudió los minerales, que el fósforo, que qué hace en el cerebro, de dónde viene el pensamiento, qué utilidad tienen los riñones, qué utilidad tiene el páncreas, qué utilidad tiene el hígado, que si la bilis, que la vesícula, todo, las ciencias naturales es la época en que se encumbran. Ahora, nosotros diríamos, pues tuvo mucho valor, por supuesto, vamos, si no es por esa época y esa gente, muchas cosas no hubieran salido. Pero fíjate cómo es que tuvo que salir. ¿A costa de qué? De, en una palabra, decirle a Dios, no te creo, no eres. Yo creo que ya empezaba nada más por eso, no eres. Y como no eres, tengo que rascarme con mis uñas. Y al rascarme con mis uñas, tengo que echarle candela. Y la humanidad le echa candela, se levantan las ciencias naturales y viene un descubrimiento bárbaro y espantoso en todos sentidos. Y se decía, más que el perdón de los pecados, que es utópico, que es ideal, que es subjetivo, que no lo ves, no lo tocas, bla, 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 bla. Aquí lo importante es mejorar la vida. Mejorar la vida porque la humanidad es Dios y como la humanidad es la divinidad, hay que mejorarla en todos sentidos. Y las ciencias naturales tuvieron su encumbramiento. Gracias, Perita. Encumbramiento. Ok. ¿Y a qué precio? ¿Verdad? Bueno, entonces decimos, la Biblia, vamos a dejarla por ahí, porque es un buen cuento de hadas para los niños y para los ignorantes. Su mecha. ¿Te fijas qué época? ¡Wow! Ahora, una de las cosas que me gusta pensar es esta, ¿cómo hubiera estado yo? Porque en los trazos históricos siempre me gusta defender al pensador en su momento. Sin embargo, en este momento yo como que me quedo, yo donde me hubiera quedado, como los teólogos materialistas que predicaban desde los púlpitos, que enseñaban en las universidades, en las facultades teológicas. Evolución, materialismo. Y fíjate, ahí te va. Esta ola fue tan fuerte y llegó muy dentro de la playa que hubo una posición teológica escatológica llamada
postmileniarismo. Postmileniarismo. Y te voy a decir qué era su postura. Su postura era que, y es a fines del siglo XIX, sí, a fines del siglo XIX, su postura fue: estamos haciendo tan bien y tan mejor y tan perfecto al hombre, humanidad, porque es sujeto colectivo, ya no es individual, es el sujeto colectivo. Lo estamos haciendo tan bien que estamos obligando a una de dos. Los de derecha decían a que venga Dios, Cristo, porque ya no va a haber pecado, y la izquierda decía, la humanidad se entroniza como divinidad. En la teología. La posición postmilenaria era a fines del siglo XIX. Como estamos haciendo también al hombre, o Cristo tiene que regresar porque al no haber pecado, no va a tener otra que regresar. Nosotros vamos a traer a Cristo, o entonces nos entronamos al fin como divinidad. Es que todo el saber está impregnado en todas las ciencias, en todas las academias. Y el pensamiento materialista evolutivo de progreso estaba también en la religión. Entonces, hay que dejar lo idealista. Decían los materialistas no piensan, pero son efectivos. Y se decía, los idealistas no viven, pero también son inefectivos. ¿Te das cuenta? Era una época con sus luces y sombras sobre los descubrimientos que acabo de mencionar, pero también con todo esto tan difícil. Y si te preguntas, pero entonces la moral, te repito, iba en el paquete. Por eso hoy día yo distingo moral de espiritualidad, aún de carácter. Y yo insisto mucho, no es por portarse bien. Cuando la gente insiste, ya ves el ejemplo que he usado en sermones, ¿no? La moral es la ropa, la redención es el individuo. La redención en Cristo es que te baña, ¿sí? Te limpia la sangre de Cristo y ya te pones ropa limpia. Porque la confusión desde ese tiempo hasta hoy día es que la moral es suficiente. Y yo digo, no te puedes poner ropa limpia en un individuo sucio, no checa. Pero eso no se usó allí. Allí lo que se usó era, ponemos ropa limpia porque vamos a limpiar al individuo a través del progreso de la sociedad, del socialismo. Ahora, a mí no me gusta decirle comunismo, porque ya vamos a meternos al marxismo. Y no me gusta decirle comunismo porque son cosas diferentes por historicidad. El comunismo ha sido el nombre del Partido Comunista. Así como digo, templo, fue el templo de Jerusalén y fue la nomenclatura al templo de Jerusalén por Salomón, por Esdras de Nehemías y después destruido por Tito. Y ahora las instalaciones se pueden llamar casa de oración, instalaciones como quieras, pero el nombre correcto de templo es para lo que se hizo con Salomón. Igual, insisto, comunismo es la etiqueta del Partido Comunista, ¿sí? Es de ellos exclusivamente, aunque podemos decir, bueno, es que es sinónimo de socialismo, pues hasta los diccionarios lo pueden trazar así, pero no es sinónimo, porque una cosa es el Partido Comunista y otra cosa es el socialismo como doctrina. Ahora, que el Partido Comunista tenga la doctrina socialista es otra cosa, pero yo le llamo a la margarina y a la mantequilla mantequilla, y al Partido Comunista del comunismo, el comunismo del Partido Comunista le llamo Partido Comunista y al socialismo le llamo la doctrina del socialismo. Bueno, aquí el fenómeno va a ser, Marx viene, es alemán, prusiano es el norte de la Alemania antigua y era de familia de rabinos. Esto es lo que, te repito, como que nos choca porque decimos, es como si hubiera dicho, vengo de hogar cristiano, ¿no? En su gente, la Torá, los rabinos, era el pan de cada día. Pero aquí viene un factor
de historicidad importante. Su padre, por quedar bien con el partido prusiano, se convierte al cristianismo. Pero ahora, ¿qué protestantismo era? Ya olvídate, deja atrás el luterano, el calvinista, el anglicano, radicales, reformados, deja atrás eso. Ahorita estás viendo impulso original, pero la teología ya no es impulso original. Por eso ves mi postura obcecada de que para hacer teología, impulso original es nuestra construcción. Y tú dices, pues sí, por supuesto. Ah, no, espérame, porque aquí en este tiempo la teología, el quehacer teológico de lo que más se olvida es del impulso original y construye la teología en base a los factores mencionados antes, que el proletariado, que el idealismo alemán y todas esas cosas. ¿En qué construyó su teología? En la necesidad de mejorar a la sociedad. Entonces, hay teólogos socialistas, sí, y esa es mi conclusión de esta ponencia, porque el socialismo se vio como la bandera que si nosotros estamos cimentados en el impulso original, la teología contemporánea de la época era su impulso original, para que me entiendas, el socialismo. Ahora, ¿qué es el socialismo? Voy para allá. La tesis del socialismo, Marx, en una tesis que él hizo universitaria, como uno la dedica, yo la de teología la dediqué al Señor, la que de educación que estaba haciendo, que por cierto no terminé, de Jesús el Rabí, pero bueno, la de teología le puse a él, ¿no? Se la dedico a mi Señor, pues, estoy hablando como el Brody, pues, después de tanto año de estar perdido, pues, o sea, se la dediqué a Dios. Y este desgraciado pone en su dedicatoria a todos los dioses que aborrezco. ¡Ah, su mecha! De cuna judía. Y al hablarte de cuna judía, te estoy hablando de cuna ortodoxa judía, o sea, de los aferrados. Pero que en ese momento estaban también pensando si su éxodo debería de ser no solo lo que fue la liberación de Egipto, sino la liberación de Dios. ¡Ah! Entonces este cuate empieza así sus trabajos académicos. Dentro de sus libros, te voy a mencionar algunos. La miseria de la filosofía, contra la utopía, el idealismo. El otro, el famoso Manifiesto del Partido Comunista. Otro, Crítica de Economía Política. Y el más famoso, El Capital, que él sacó nada más el primer volumen y el segundo y el tercero lo sacó ya Engels, que es su sucesor ideológico. Pero bueno, El Capital. Y ahorita te voy a platicar un poquito más del pensamiento antes de entrar al materialismo histórico y materialismo dialéctico para terminar con eso. Pero te voy a platicar un poquito. Mira, la posición es la siguiente. Bueno, desarrollo materialismo histórico y dialéctico para agotar mi tema y ya te lo platico así con más sencillez. El materialismo histórico marxista dice: mi socialismo es un socialismo científico y mi socialismo científico, que busco la sociedad sin clase y mejorar a la misma, va a ser aún sin consentimiento del individuo. O sea, como yo sé lo que les conviene, como grupo, como sociedad, sin pedirles permiso, voy a hacer, haz de cuenta que tenía la Cámara de Diputados, o sea, que tenía el segundo poder con él. Y entonces no solo era el ejecutivo, sino también el legislativo juntos. Y entonces dice, no le ni comas ni puntos le quiten a mis propuestas de leyes, así déjenlas porque es lo que nos conviene a todos. ¿Estás oyendo? El que tiene oídos para oír, oiga. La base es esta. Ah, bueno, espérame, no. Los términos técnicos son base y construcción. ¿Qué es la base? Es la producción de los bienes materiales. Es la construcción va a ser la cultura espiritual. Pero cultura espiritual, nada que ver con Dios. Las artes, la literatura, la filosofía, todo el pensamiento abstracto, voy a decir así.
eso consideraban como espiritual. Y aquí viene un refrán usado hasta hoy día: obligación antes que devoción, pero no devoción a Dios, sino al cultivo interno de la persona. Entonces, más nos interesa que la gente produzca para que haya felicidad, para que todos sean felices. Y entonces dice, no se tiene que interpretar al mundo, qué está pasando en otras partes del planeta o en nuestra misma sociedad. Lo importante es cambiarlo, hacer una transformación, quitar como nihilista todo lo que se venía haciendo. No pregunto, no averiguo, no me quedo con lo que sirve, sino quito todos los organismos autónomos, quito todo lo que el sentido de democracia venía construyendo, porque al final aquí lo que me interesa es que la producción, al final, que es el bienestar como una secretaría del bienestar, lo que me interesa es abolir la propiedad privada. Es decir, cuando tú escuchas hoy día el término neoliberal, quizás te has preguntado a qué se refiere neoliberal y todo. Neoliberal es sinónimo de capitalismo, nada más que es un término más dominguero para hablar del capitalismo. Y la cuestión aquí era, la propiedad privada ha enriquecido a unos y empobrecido a muchos. Y mi tesis es, por eso existe también un tercer poder. Y ese tercer poder sanciona. Estoy diciendo, si un segundo poder, que sería el legislativo, hace leyes y un tercer poder sanciona sobre las leyes, yo digo, es mucho más fácil legislar y sancionar que derrumbar para supuestamente construir. Y aquí el derrumbe es lo triste, porque se tiran cosas que habían sido buenas o que tenían elementos valiosos y nada más tirar por tirar. Entonces, esto es, vamos por el pueblo. Pero ¿quién es el pueblo? Al final el pueblo, pues también son los que han generado riqueza. Y aquí el punto es, pues vamos contra los que han generado riqueza, porque el Estado tiene que ser el rico. Pero aquí mi cuestión, mi pensamiento es, a nivel mundial, quienes han mantenido esta posición, hay que ver los resultados de la misma. Y podemos darnos cuenta, para no ir lejos, Europa no tiene esta postura. Y hay que ver Europa, hay que ver Israel, qué clase de naciones son y cómo se manejan. Incluso estos problemas que se están viviendo actualmente de enfermedad, cómo lo han venido manejando. Y hay que ver el resto del mundo. Es como cuando digo, oye, el pensamiento cristiano llegó a Occidente, ajá. Llegó el protestantismo, como hemos denominado ya la nomenclatura, y llegó el catolicismo, ajá. Y mi posición es ver los resultados de uno y de otro a nivel continente. ¿Quiénes son los fregados? ¿Quiénes son los de vanguardia? Igual aquí, con esta doctrina a nivel mundial, ¿quiénes son los fregados y quiénes son los de vanguardia? Entonces, empezar a expresarse contra el neoliberalismo, contra el capitalismo, que es el sinónimo, sin razón, sin inteligencia, sin el rescate de lo que contribuye, es la peor estupidez que puede hacerse. Y entonces, déjenme terminar, ténganme paciencia para avanzar en la siguiente ponencia, ¿sí? Entonces, es la abolición de la propiedad privada. Y Marx dijo, somos antirreligiosos porque ha sido, como mencioné, el opio ha adormecido la religión, que yo lo manejo al revés, yo digo más bien despierta, es el nicotinazo, te estimula, pero la religión, bien llevada, porque como sistema, yo también la critico, yo he dicho en mensajes que es el opio cuando veo la denominación y cómo se está manejando, pero cuando digo, vamos en una posición de teología neortodoxa, rescatando el impulso original, viendo en los fundamentos de nuestra fe y actualizando la teología hoy día y ponerle su nueva etiqueta,
es un nicotinazo, pero de bárbaro, o sea, te despierta, te da un acelere bárbaro, ¿no? Y entonces, déjenme hablar un poquito de Engels, que es el pensador de Marx, y va al materialismo dialéctico. ¿Por qué quiero mencionar esto? Es interesante por lo siguiente. El materialismo dialéctico va a tener palabras claves. Una es la plusvalía. Tú ves en un diccionario plusvalía y te va a decir algo que vale más por el trabajo que se llevó a cabo. Pero en la doctrina marxista, en la doctrina socialista, la plusvalía es la explotación del patrón hacia su trabajador. Entonces son términos técnicos, decían, no nos conviene la plusvalía, por eso hay que abolir la propiedad privada por la explotación del hombre por el hombre y hacia el trabajador. Mira, es apasionante la economía política o la teoría política. En filosofía tuvimos que ver cosas así, pero bueno, no me quiero entretener mucho, vamos al punto. Entonces, mira, se dijo, otra palabra técnica fue acumulación. ¿Qué era la acumulación? Tú entiendes, acumular es que yo tengo cosas. Acumulación en la doctrina socialista es la mano de obra es lo que vale. Y la mano de obra por la tecnología, sí, porque luego viene la industrialización con todo esto, va a ser un factor a rescatar, ¿no? Obreros calificados, ¿sí? Y luego, lo último que conoces muy bien, la sociedad sin clases. La sociedad sin clases, eliminando a la burguesía, eliminando la clase media, combatiendo a los ricos, pues va a dejar a todos fregados. Pero la postura es quitamos la explotación del hombre por el hombre, pero viene la explotación del Estado, porque cuando el Estado quiere enriquecerse, va a sacrificar a la sociedad. Mira, también su postura era, bueno, como vamos a mejorar todo, tenemos que sacrificar todo para mejorar todo, pero al final es un círculo vicioso porque el Estado no tiene la capacidad para ser dueño, juez y parte, no tiene la capacidad para el manejo de los recursos, se necesita la iniciativa privada, vuelvo a decir, hoy día ve el país desarrollado y el país subdesarrollado, así de sencillo. Y si yo quiero regresar, porque esto es un retroceso, a una posición de doctrina socialista, tengo que ser muy inteligente para saberla llevar, porque mi conclusión es esta, en este tiempo, la teología, idem socialismo. Los teólogos, ahora sí el que mencioné antes, Paul Tillich, por ejemplo, en su cátedra y en su púlpito, un teólogo socialista, porque es una utopía seductora. Oye, vamos a mejorar la sociedad, ajá, pero ¿en base a qué términos? Y yo tengo que regresar, bueno, eso lo tengo que dar después, al impulso original, a mi denominación y sus principios, y así construir mi pensamiento hoy día y hacer la influencia social. Pero si me quedo nada más con lo que estos dijeron, el Estado tiene que ser el amo y señor, pero no tiene el Estado la capacidad de lo mismo, y entonces venimos a esto, que el petróleo es nuestro, que la luz es nuestra, que todo es nuestro, pero al fin de cuentas nada es tuyo, pero es el opio nuevo. Es decir, la doctrina populista, que yo le agregaría populista del socialismo contemporáneo, es el amansa o engaña ingenuos para decirles sobre su bienestar, que a la vez es su misma opresión, pero ahora no por el hombre, sino por el Estado, porque el Estado al final se ha venido construyendo como divinidad, como yo sé lo que necesitan ustedes y es el nuevo mesianismo del Estado. Espero que hayas leído entre líneas y veas la enorme necesidad de hacer un voto inteligente a mediados de año y en oración, porque, como te das cuenta, hay gente que pudiera empezar con una idea buena, pero la tergiversación de la misma y su incapacidad para llevarla a cabo, o simplemente el deterioro de que es época obsoleta y es un mundo diferente, nada más por esto. La globalización mata la doctrina socialista. Simplemente la mata, porque el Estado no puede ser amo y señor. El aspecto global, donde hay una interrelación, nada más te pongo esto.
el Tratado de Libre Comercio, como tiene ahora un nombre nuevo, ya está poniendo trabas a el manejo que se está haciendo en la nación de muchas cosas porque impide el desarrollo, nada más la generación de energías limpias, nada más con eso. Bueno, lo dejamos aquí, pero te fijas, esta ola, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Y hoy te diría, no teólogos, porque ese nombre le queda grande a muchos, pero en el púlpito hay muchos que vienen predicando el socialismo populista y no tienen idea de lo que están hablando. Y hay muchos creyentes ingenuos que pescaron el anzuelo del populismo. El populismo es el nieto de la doctrina socialista, el populismo. Hay muchos ingenuos en las iglesias que mordieron el anzuelo del populismo y están atrapados y felices diciendo el gobierno me cumplió. Bueno, así lo dejamos y seguimos para la próxima. Espero que con su paciencia me hayan aguantado este ratito. Muchas gracias. Gracias, Turito. Hasta luego, muchachos. Qué barbaridad. Tenemos que orar en serio.